Este fanfic no es mío, es de Perrofeo 777. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 5. Buenas. Aquí dejo otro capítulo más, esta vez con menos explosiones, aunque tiene lo suyo como quiera, aún así tiene más contemplación. Sí, este salió un poco más calmado. Más tipo, en lugar de lanzarse piedras, se lanzan verdades incómodas, que a veces duelen más. No es el más ruidoso del lote, pero tiene su veneno. Ya estamos entrando en la recta final de esta historia absurda, trágica y, por momentos, innecesariamente dramática, como todo lo que uno escribe a las 3 de la mañana XD. Gracias por seguir hasta acá. Pi. Esto ya es una broma pesada, murmuró Subaculus, dejando que la voz gotease puro fastidio. ¡Qué eficiencia, de verdad! Un aplauso a los héroes. Se quedó mirando el techo como si esperara una señal divina, el destello de alguna espada roja atravesando el tejado o, con suerte, a Subaru-chan tropezando con un banco y gritando su nombre. Pero nada. Silencio de tumba. Solo el soplido irregular de Emilia, todavía atrapada en su mano como si fuera un muñeco frágil, y el eco absurdo de una iglesia a punto de desmoronarse, igual que el resto del maldito mundo. Se relamió los labios, resoplando. En este bucle había decidido hacer las cosas de otra forma, cooperar con los buenos, aunque para eso tenían que aparecer, ¿no? Pero claro, ni las bestias legendarias ni los imbéciles llegan a tiempo cuando uno más los necesita. ¿Qué es esto, Emilia? Le preguntó de repente, sin mirarla, gesticulando al aire. La escena postcréditos que nadie pidió. ¿Un spin-off deprimente? ¿O será que el director se quedó dormido? 32 minutos, Emilia. 32. Me siento como una bomba olvidada en una sala de espera, mientras ellos, chasqueó la lengua, mordiéndose una risa, bueno, imagino que estarán tomando el té o algo igual de inútil. Emilia temblaba en su puño. Ni siquiera luchaba, ni se defendía, solo lo miraba con esa cara entre horror y pena, como si quisiera entender algo que ni los dioses se atreverían a explicarle. Por un segundo, Subaculus la estudió de reojo. El terror en su rostro ya no le provocaba ni una chispa de interés. Se estaba cansando hasta de la miseria ajena. Bah, esto es patético, masculló. Soltó a Emilia como quien se deshace de una carga incómoda, el brazo cayendo a su lado con pesadez. Ella se desplomó sobre las rodillas, jadeando, mirándolo con esos ojos grandes y violetas, que sinceramente son hermosos. Él solo suspiró y giró los ojos, murmurando para sí, para ella, para el universo entero que nunca le daba lo que pedía. Nunca hay un puto guionista cuando de verdad hace falta. Todavía de rodillas, Emilia se llevó una mano al cuello, notando el ardor donde habían quedado los dedos de Subaculus, la marca invisible del miedo y la presión. El agarre no había sido brutal, pero media hora así era una eternidad. Respiraba a medias, apenas un hilo de aire, la tos trepándole a la garganta, sin decidir si debía agradecer estar viva o seguir congelada en ese estado de shock tan suyo. Subaculus la miró de reojo, se mordió el labio, nervioso, harto, con una sensación incómoda trepándole por la cabeza como si le faltara el aire también a él, y luego desvió la mirada, tan teatral como siempre. Lo lamento, Emilia, de verdad lo lamento, proclamó, dándole al tono una falsa solemnidad, alzando las manos como si estuviera en una obra barata y supiera que nadie le cree el papel. Este rol de villano, es un desgaste, ¿eh? Y mira que lo hago bien, se dio un golpecito en el pecho, modestia aparte, pero hay un límite hasta para mí. ¿Qué gracia tiene esto si los héroes de la historia son un desastre? Unos debiluchos, locos, y para colmo, impuntuales. Así no se puede. Emilia lo miró, medio perdida, la boca entreabierta, como si aún no pudiera procesar que el mismo tipo que casi le parte el cuello ahora estaba sentado sobre el mármol, piernas cruzadas, lanzando sus quejas al universo con el aire de quien espera aplausos y anotaciones. Subaculus suspiró y levantó un dedo, señalando al techo, como si de verdad hablara con algún director oculto tras bambalinas. ¿Sabes qué es lo que más me jode?, dijo. Que me esfuerzo, Emilia. De verdad me esfuerzo. Monto el teatro, saco a mis esposas de escena, todo para darle drama a la función, para que estos idiotas sientan la presión. ¿Y qué consigo?
Los héroes llegan tarde, lloran, quieren matarme, y ni siquiera entienden que lo único que quiero es que se arrodillen mientras yo les hago mi monólogo, el gran acto final. Tú sabes lo frustrante que es eso. Esto es un crimen contra mis derechos. Emilia parpadeó, tosiendo, aún sin aire suficiente ni para procesar lo que oía. No entiendo, susurró, la voz pequeña, honestamente perdida, como si todo aquello fuera un idioma que solo entendían los locos. Claro que no lo entiendes, le lanzó Subáculus, medio riendo, medio bufando con un desprecio que sonaba más cansado que cruel. Honestamente, ni yo me entiendo a veces. Pero aquí estamos. Pero si entendieras, no estarías aquí, con esa cara de estatua rota. Ni siquiera sé cómo puedes seguir mirándome sin salir corriendo, la verdad. Pero supongo que ese es tu papel, ¿no? Resistir. Aguantar. Buscarle sentido a lo que no lo tiene. Te lo reconozco, Emilia, tienes más aguante que todo el elenco junto. Pero esto, abrió los brazos, abarcando la soledad de la iglesia, el eco de su propia voz, esto no es la escena que merezco. Se inclinó hacia adelante, hundiendo el mentón en la palma, la mirada perdida en alguna grieta del mármol. Sonrió, pero solo porque no tenía idea de qué más hacer con la boca. Por dentro se sentía ridículo, como un bufón que repite el mismo monólogo para sillas vacías, harto del eco, del olor a fracaso y del silencio. Y sin embargo, ¿sabes cuál es el verdadero chiste? Le lanzó una mirada cansada, ladeando la sonrisa, ya sin el filo habitual. Que empiezo a aburrirme. Que me pesa más el vacío que el odio y el poder. Que, su voz se hizo pequeña, casi un suspiro, empiezo a sentirme solo. Más solo que cualquiera de ustedes. Y ni siquiera intentó disimular que lo decía en serio. Emilia se quedó ahí, sobre sus rodillas, la respiración estabilizándose poco a poco. No apartó los ojos de él, aunque ahora eran fríos, analíticos, evaluando el peligro y la mentira y, por alguna razón, todavía buscando un resquicio de verdad. No había compasión en ese gesto, solo una terca necesidad de entender, de encajar las piezas aunque ninguna quisiera encajar. Regulus, empezó, el nombre saliéndole con dificultad, como si probara una palabra que no terminaba de gustarle. No sé qué ganas con todo lo que has hecho. Y quiero entender. Entender por qué nombras a tus esposas por números, juegas a ser el verdugo, ¿qué te da? Poder, tranquilidad, control. ¿O simplemente no sabes hacer otra cosa? No era una pregunta para consolarlo. Era un interrogatorio frío. Emilia quería respuestas, aunque fueran crueles, aunque no sirvieran de nada. Ahora hablas distinto, te mueves distinto. No sé si es peor o mejor, pero, cambiaste. ¿Qué te pasó? Después de eso, el silencio entre ambos se hizo más denso, pero Emilia mantuvo la postura. Seguía viéndolo. Seguía intentando descifrarlo, aunque todo a su alrededor gritara que no tenía sentido. Subáculus soltó una risa corta, seca, casi accidental, mitad desprecio y mitad algo que rozaba el alivio, aunque ni siquiera se atrevía a llamarlo así. Se mordió el labio, bajando la mirada, y con un simple pensamiento dejó ir la autoridad, apagando cada parte de sí hasta volverse carne y hueso, nada más. Humano otra vez, tan desnudo como nunca quiso estarlo. Solo porque necesitaba sentirlo todo, el temblor, el peso, el puto corazón retumbando como si fuera a escapársele del pecho. ¿Sabes cuál es tu problema, Emilia? Dijo, levantando la mirada hasta clavarla en la suya, dejando caer toda la máscara, sin querer protegerse ni un poco. ¿Crees que siempre hay una razón, que todo puede arreglarse si lo entiendes? Que la gente hace cosas horribles porque está rota, porque le faltó cariño, o porque el mundo les debe algo. Pero no. Hay veces, chasqueó la lengua y se encogió de hombros, desganado, hay veces que uno es malo porque puede. Porque romper lo ajeno es lo único que le queda para no ahogarse en el asco. Dejó que el silencio se arrastrara un poco más, estirando las piernas, echando la cabeza hacia atrás, los ojos al techo como si buscara una grieta donde escaparse. Pero, soltó, el tono burlón, cansado, perdido entre la risa y el hartazgo, tienes razón en algo. No soy ese cabrón, no hoy. Me ves y sé lo que piensas, está raro, algo se le descompuso por dentro, y sí, Emilia, tengo un cortocircuito monumental.
Me fusioné con ese loco y ahora es como si tuviera un demonio encerrado pateando paredes en mi cabeza, gritándome que lo destroce todo mientras yo solo quiero un minuto de silencio. ¿Te imaginas vivir así? Yo tampoco. Se tapó el rostro con una mano, fingiendo drama, pero debajo del teatro todo se derretía, cediendo, soltando el cansancio real que ya no podía disimular. Bajó la mano y le sonrió, flojo, como quien no espera ningún perdón, solo un respiro. Emilia soltó un suspiro largo, de esos que no arreglan nada pero al menos le devuelven el pulso al cuerpo. Se movió un poco, casi sin pensarlo, lo bastante cerca como para que su báculus pudiera alcanzarla si le diera la gana, esa distancia peligrosa que dice más que cualquier palabra. Aún así Emilia no entendía ni la mitad de lo que él soltaba, pero algo en la textura de sus frases, en el fondo quebrado de esa voz, le llegaba. No tenía idea de quién estaba realmente ahí dentro. Ni soñaba con la posibilidad absurda de que fuera Subaru, aún así, comprendía algo. Lo justo. Como si le hubieran pasado la respuesta, pero solo en otro idioma. No puedo decir que entienda lo que dices, murmuró Emilia, la voz tan suave que casi se perdió en la piedra fría de la iglesia. Pero sé distinguir cuando alguien está mintiendo. No eres Regulus. No tienes esa mirada, de cosa vacía. Por más que lo intentes, ni siquiera suenas igual. Puedes decir lo que quieras, pero no engañas a nadie. Uno le sostuvo la mirada, con ese brillo duro e infantil, la mirada de alguien que ya perdió demasiado como para tragarse cuentos baratos. Eso bastó para que su Báculus bajara los ojos, como si ese gesto le arrancara algo mucho más profundo que cualquier insulto. Y tampoco eres solo, una víctima, añadió Emilia, eligiendo las palabras con un cuidado raro en ella. Debe ser espantoso tener que compartir la cabeza con alguien así. No sé si eres mejor, o si simplemente estás agotado, pero no eres como él. Y aunque nunca había escuchado nada tan absurdo, por alguna razón, el gesto se le endureció apenas un instante, los labios hechos una línea tensa, pero enseguida volvió la compasión. Por alguna razón, te creo. Soltó otro suspiro, esta vez resignado, mirándolo a los ojos sin bajar la guardia, sin soltar el rencor. A pesar de todo. Se llevó la mano al cuello. Un gesto instintivo. Como si recién ahora recordara que él casi la había matado. Su Báculus lo vio. Y algo dentro de él crujió. Porque sí. No necesitó más. Solo ese bastó, ese te creo salido de los labios equivocados para destrozarlo. Sintió el corazón dar un salto, latir tan fuerte que dolía, como si el propio cuerpo quisiera escupirlo del asco. El temblor le recorría los huesos, la garganta apretada y húmeda, toda esa mierda humana que pensó en jamás sentirlo desde que cayó en este cuerpo maldito. Ni excusas, ni discursos, ni redenciones baratas. Solo esa mirada de Emilia. Solo eso, y se partió en dos. 10, ¿qué se supone que haga con eso? Balbuceó, la voz entrecortada, tan baja que casi ni la escuchó él mismo. Se le escapó una risa, ahogada y fea. ¿Ves? Mira a mí. El gran monstruo, llorando. Patético, ¿no? ¿Quieres que me arrodille, que me arranque el cabello? Ya estoy en eso, Emilia. Ya ni me quedan ganas de hacer chistes buenos. Emilia seguía inmóvil, la sorpresa pintada en los ojos. Le dolía mirarlo, pero no apartó la vista. Él se rió de nuevo, una risa que sonaba a sollozo y a burla, las lágrimas cayéndole a chorros, ridículas, sin control. Dios, mira esto, siguió, tirando de su propio cabello, como si quisiera arrancarse la culpa junto con los mechones blancos. Ni siquiera sé por qué lloro, ¿eh? ¿Será el alma que tengo pegada? ¿Será el puto cansancio? ¿Será que nunca nadie me había creído? Se sorbió la nariz con rabia, tragándose la vergüenza como si pudiera quemarla por dentro. O a lo mejor solo soy una desgracia de manual, pero ¿qué más da? Aún recuerda cómo la había destruido. Por placer, por poder, por ese narcisismo absurdo que ya ni siquiera le servía de excusa. La había reducido en nada, desgastado cada fibra de ella solo porque podía, solo por llenar ese vacío grotesco que nunca se saciaba. Y, aún así, Emilia lo miraba de vuelta. Como si todavía viera algo detrás de todo el asco, como si insistiera en que algo, lo que fuera, merecía ser salvado. Como si, a pesar de todo, no quisiera rendirse con él.
Se limpió la cara con el dorso de la mano, solo para mancharse más. ¿Sabes? Podrías odiarme. De hecho, deberías. Dijo, encogiéndose de hombros con una mueca de cinismo. Sería lo más lógico, lo más normal. Así podrías dormir tranquila, ¿no? Soltó otro bufido, casi histérico. Pero claro, tenía que tocarme a la única persona en este puto mundo capaz de mirar a un monstruo y decirle te creo. ¡Qué ironía, Emilia! ¡Qué cruel! Se tapó los ojos, tragándose los sollozos. Felicidades. Hoy sí que ganaste, musitó, medio riendo, medio llorando. Lo hiciste, ¿ves? Me rompiste. Emilia no apartó la mirada, ni se levantó. Aún tenía esos ojos enormes clavados en él, tercos, esa pureza estúpida y brutal que parecía fuera de lugar en un mundo podrido como este. Se cruzó de brazos, apretándose a sí misma, como si así pudiera detener el temblor que le subía por los brazos y el pecho después de ver a ese monstruo romperse. Pero no se fue, no reculó ni un paso. Quizá tengas razón, dejó caer las palabras más pesadas que nunca. Sería sencillo. Odiarte. Lo hago, en parte. No puedo evitarlo. Me da rabia, me da miedo. Me dan ganas de gritarte todo lo que él, escupió el pronombre como si quemara, con una claridad feroz, todo lo que Regulus ha hecho. Pero tú, lo recorrió con la mirada, arrugando la frente, y era evidente que ni ella misma entendía lo que estaba a punto de decir. ¿Qué parte eres tú? ¿El que hiere para no sentir nada? ¿El que usa la burla porque tiene miedo de romperse? Oh. La voz se suavizó de golpe, más baja, sincera, casi un susurro, o tal vez eres solo alguien que sigue luchando aunque crea que ya no tiene sentido. Porque a veces, cuando te miro, es como si pidieras ayuda sin atreverte a abrir la boca. No había acusación. Nada de juicio. Solo esa honestidad absurda que le nacía cuando ya no podía callarse. Emilia no buscaba una confesión, ni una disculpa, ni una victoria. Solo buscaba una verdad, aunque fuera fea, aunque no le gustara. Porque, si de verdad estás atrapado con su alma, añadió, bajando un poco la cabeza, la voz temblando lo justo, eso también significa que él está atrapado contigo. Y por cómo hablas, por cómo lloras, por la forma en que te culpas aunque lo odies, alzó la vista, y en su expresión no cabía la burla, yo diría que, por ahora, tú vas ganando. No era ironía, ni consuelo. Solo fe. Una fe extraña, desmedida, que ella no podía explicar. Y lo peor era que, sí, hablaba en serio. Tan en serio que daba miedo. Subagulus la miró. Un largo rato. No dijo nada. 10 segundos, tal vez 20. El tipo de silencio que se clava entre los huesos. Emilia desvió la mirada, no supo por qué. Quizá porque era demasiado. Quizá porque sabía lo que venía. Él levantó una ceja, suspiró, ladeando la cabeza como si estuviera a punto de lanzar otra frase cínica, otro chiste para quebrar la tensión. Pero entonces, ¿qué? Fue lo único que alcanzó a decir, la palabra medio salida de la garganta cuando algo invisible lo golpeó. Fuerte. Violento. Los músculos le gritaron de pronto, primero los brazos, luego las piernas, como si lo arrancaran desde dentro. El cuerpo se le dobló. Cayó de espaldas. El mármol lo recibió con un golpe seco, y justo antes de estrellarse, alcanzó a ver a Emilia girando la cara. No lloraba. No gritaba. Solo, no quería verlo. Y eso dolió más que el impacto. Entonces, algo le aplastó el pecho. Un peso imposible. Un pie. Uno que conocía. Uno que jamás pensó sentir encima. Fue rápido. Increíblemente rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Tan rápido. Tan jodidamente rápido. Abrió la boca para preguntar, para maldecir, para insultar, para respirar, no lo sabía. Pero no salió ninguna palabra. Una espada se le incrustó directamente en la boca. Hasta el fondo. La hoja afilada atravesando la lengua, las encías, la garganta. Metálica, fría, precisa. Intentó alzar una mano. Reaccionar. Defenderse. Nada. Las manos no respondían. Miró a los costados con ojos desesperados, buscando una explicación. Los brazos. Sus brazos.
No estaban cortados. Desde los hombros. Muñones. Sangre. Mármol rojo. No entendía. No procesaba. Se acabó, dijo una voz desde arriba. Firme. Clara. Inquebrantable. Reynard. Era Reynard. Él. Él le había cortado los brazos. Y no solo eso. Las piernas. Sus piernas también estaban, oh Dios. También se habían ido. El dolor se activó como una explosión. No como un golpe, no como una quemadura. Como si la realidad misma hubiera decidido abrirse desde dentro. ¡Au! El grito se le deshizo en la garganta mutilada, entre la sangre, el metal y los fragmentos de su propio cuerpo. El mundo entero ardía. Las lágrimas salieron. Esta vez no de culpa, ni de desesperación emocional. Dolor. Dolor puro. Dolor absoluto. ¿Qué demonios? Hace un segundo estaba hablando con Emilia. Con Emilia. Estaba, abriéndose, riéndose, llorando. Y ahora estaba cercenado como un trozo de carne. Se había confiado. ¡Qué idiota! Dios. Dios mío. La autoridad. La había desactivado. Por ella. Por esa mirada. Por esa estúpida fe que creyó real. La volvió a activar. El cuerpo respondió al instante. El dolor desapareció. Todo sanó. Pero, ¿de qué servía? Sin brazos. Sin piernas. Tirado ahí. Roto. A merced. Y al levantar la mirada, solo vio a Reynard. Mirándolo. Como si nunca hubiera sido otra cosa más que un enemigo. Uf, sí que lo conseguimos, esa voz. Esa maldita voz. Fenbaru. Los ojos de Subagulus se movieron lentamente, clavados en el techo sucio y resquebrajado de la iglesia. No necesitaba girar el cuello para saberlo. Bastaba escuchar esa entonación arrogante, esa alegría contenida entre dientes que solo se reservaba para cuando aplastaba algo y se sabía ganadora. Esa perra, de mierda. Escuchaba sus pasos, firmes, seguros, rodeando a Reynard con la gracia de una arpía que sabía que nadie la tocaría. Entró en su campo de visión por encima, cruzando su mirada como si él no fuera más que una mancha molesta en el suelo. Lo miraba con esa frialdad ofensiva, desde arriba, como basura. Y luego. La muy perra sonrió. Una sonrisa fría. Innecesaria. Esa sonrisa que te das el lujo de tener cuando sabes que el monstruo ya no puede levantarse. Y ni siquiera era de satisfacción. Era crueldad pura, una forma de decir por fin te quebré sin decirlo. Cambiaste tanto mis planes, dijo ella, cruzándose de brazos con esa teatralidad que robó de él mismo, como si estuviera parodiando su manera de hablar. Realmente fuiste un dolor de culo. Pero finalmente te derroté. Gracias a Reynard, lo señaló con la barbilla, como quien menciona una herramienta útil. Y por supuesto, a mi adorable Emilia Tan, que tuvo que tragarse todo tu absurdo jueguito para darnos esta oportunidad. Para que bajaras tu guardia. Subagulus la miró. Luego a Emilia. Todavía no lo procesaba del todo. Se había abierto, sí, se había abierto como un idiota, y así se lo pagaban. ¿Para qué? Ni escupir podía, no con la maldita espada atravesándole la garganta. Emilia no lo miraba. Giró la cara, evitando su culpa como si esa sola acción pudiera lavarla. Culpable. 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 Entonces, una voz nueva, molesta, apareció por un costado. Natsuki-san, yo también ayudé, ¿eh? ¿Por qué siempre me dejan fuera de todo? Era una voz nueva, que no conocía, fingiendo molestia y ese dolorcito de un mártir olvidado. Ah, sí, Otto, no llores, Fenbaru le lanzó un guiño exagerado, el sarcasmo en la punta de los dientes. Fuiste fundamental. ¿Contento? Y luego, volvió a Subagulus. Mirándolo. Directo. El cual seguía con la vista perdida, los ojos sin foco, la boca inmovilizada por el filo, la dignidad hecha trizas a sus pies. Subaru-chan se agachó, lento. Se puso en cuclillas frente a él. Y le volvió a sonreír. No como antes. No con pena. No con compasión. Lo miró con burla. Y con odio. Y ese fue el golpe final. No la espada. Eso.
Bueno, seguramente te estás rompiendo la cabeza tratando de adivinar qué carajo te pasó, empezó Subaru-chan, la voz cargada de ese desprecio refinado que solo se consigue después de romper a alguien de verdad. Y la sonrisa, esa maldita sonrisa de verdugo profesional, de quien disfruta ver al monstruo reducido a un pedazo irrelevante. Te lo explico, porque ahora tu único talento es escuchar. Un torso no sirve para mucho más, ¿verdad? El indestructible reducido a pedazos, qué bonito giro del destino. ¿No te parece poético? A mí sí. Hizo una pausa larga, recreándose en el asco, relamiéndose como si el sabor amargo le diera fuerza. Tenía el control, finalmente. Y le gustaba. Demasiado. Hasta que el remordimiento le daba arcadas. No fue fácil, admitió, con voz afilada. Eres el ser más terco y repulsivo que he tenido la mala suerte de pisar. Así que Reinhard y yo, miró al pelirrojo, que disimulaba el bochorno con una torpeza casi absurda, la bota aún plantada con firmeza en el pecho de su báculus, con ese aire de justicieros desesperados pueden fingir, tuvimos que inventar algo distinto. Algo a tu altura. No podíamos permitirnos otro error. Como siempre mandabas lejos a tus esposas, continuó, con una sonrisa que solo un monstruo disfrutaría, nos dejabas con la responsabilidad de encontrarlas. Como si fuéramos tus sirvientes. El problema era saber dónde demonios se iban a esconder. Nadie lo sabía, ni siquiera ellas mismas, supongo. Así que, cambiamos el guión. Buscó a Otto con la mirada. El comerciante, vestido de verde, se hacía pequeño, queriendo que la culpa no lo tocara, pero no podía disimular el brillo de orgullo mal reprimido en los ojos. Él fue nuestra pequeña carta trampa, declaró, y Otto bajó la cabeza, tragando saliva, encogiéndose como un niño que sabe que cruzó la línea. Reinhard contactó a Emilia. Sí, mentalmente. Todo para que te tuviera distraído, explicó, con una sonrisa rota, casi dolida, como quien se avergüenza de su propia inteligencia. Solo necesitábamos que bajaras la guardia. Un poco de confianza. Y bueno, Emilia, su voz se endureció, los ojos fríos de rabia y ternura, cumplió su papel. Hizo lo que tenía que hacer. Emilia, acurrucada en sí misma, parecía haberse arrancado el alma solo para seguir respirando. La culpa se le pegaba como sudor frío. No sabía bien si lo que hicieron era justo, no sabía si el fin justificaba el daño, no sabía cómo enfrentar la mirada dorada de ese monstruo que, por un instante, le había parecido más humano que ella. Bajó los ojos, apenas pudo mirarlo, solo un segundo, y al ver el vacío en ellos se sintió peor, mucho peor. Subaru-chan suspiró, el gesto teatral y cansado, volviendo a posar los ojos en su báculus, ahora 2 cuchillas de hielo, sin compasión, pero con una sombra de vergüenza asomando en cada reflejo. Mientras caías como un idiota en la trampa, soltó Subaru-chan, arrastrando la voz con desdén, nosotros nos encargábamos de lo demás. Primero Otto. Y ya que estábamos, eliminamos a Gula también. Ya me tenía hasta la puta coronilla ese parásito. Otro monstruo menos, ¿quién va a llorar por él? Lo dijo sin pestañear, con el mismo desprecio que llevaba clavado desde que empezó a hablarle. Su báculus lo sintió como una puñalada seca en la boca del estómago. Claro que lo notó. Pero también notó lo otro. Ella no iba a decirlo. No iba a decir quién era realmente. La miró, y la mirada no era solo de odio. Era acusación. Gritaba sin gritar. Sabía perfectamente por qué Subaru-chan no mencionaba la verdad, por qué no decía que ella también era él, que lo que pisaba no era solo un enemigo, sino una parte podrida que decidió abandonar. ¿Cómo iba a admitirlo? No lo haría jamás. No se iba a manchar con eso. El monstruo tenía que ser él. El villano oficial. Y ella, la puta salvadora que llegó a tiempo. Y, como si lo supiera, Subaru-chan desvió la mirada. Lo ignoró por completo. Como si esa verdad no existiera. Con Otto y su preciosa protección divina, continuó, el tono demasiado dulce para no estar cargado de veneno, hablar con los animalitos fue casi, divertido. Ardillas, pájaros, bichos. Todos tan útiles. Tan comunicativos. Todos felices de contarnos lo que sabían, todos encantados de ayudar. ¿Sabes?
Nos dijeron dónde se encontraban esas pobres mujeres. En tu mansión, en las afueras de la ciudad. Hizo una pausa. Y sí, hasta los animales querían verte muerto. Qué popular eres. Nos guiaron sin ninguna queja. Todos felices de vernos llegar. Se detuvo. Por primera vez, de verdad se detuvo. Dejó de hablar. Aún lo miraba, pero esa mirada empezó a aflojarse. Tragó saliva. Las pupilas le temblaron apenas, y giró el rostro hacia Emilia, como si esperara que ella le prestara algo. Valor. Silencio. Una excusa. Las manos le temblaron. Como ella iba a decir lo siguiente sin romper a Emilia. Se mordió el labio tratando de no llorar. No, ya no. Desde el bucle pasado cuando ese monstruo evaporó toda la ciudad iba a hacer lo necesario, para destruirlo. Y lo logró. Fuimos, dijo al fin. Y las encontramos, ¿y sabes lo que dijeron, Regulus? Soltó, sin esperar respuesta. Que no querían seguir. Que ya no podían más. Que preferían morir antes que vivir otro día siendo tuyas. Y lo dijo. Sin pausa. Sin adornos. Les cumplimos el deseo. Silencio. No había dramatismo. No hacía falta. La frase cayó como una piedra en el pecho de todos. Era la única forma de derrotarte, dijo Subaru-chan al fin, cruzando los brazos, como si eso le permitiera contener todo lo que estaba diciendo. Porque si no lo hacíamos nosotros, ellas nunca habrían sido libres. Entonces se inclinó. Apenas unos centímetros más cerca de Subaru. La voz se volvió un cuchillo bajo la piel. Y ahora, mírate. Solo. Como siempre. Se le curvó apenas la comisura del labio. Como mereces. Y entonces, claro. Tenía que pasar. Subaru, tú, el nombre sonó como una fractura. Emilia no gritó. No susurró. No exigió. Simplemente lo dijo. Como quien tropieza con una verdad que nunca quiso pisar. Subaru-chan se congeló. Bastó ese sonido. Ese tono. Esa manera en que la nombró. Supo exactamente qué venía, aunque deseó, por primera vez en mucho tiempo, estar equivocada. ¿Tú, las mataste? Apenas un susurro. Una negación disfrazada de pregunta. Los ojos grandes, húmedos, con esa mezcla insoportable de incredulidad y esperanza que ya no tenía dónde sostenerse. No, eso no podía. Emilia temblaba. Temblaba tanto que parecía estar hecha de aire a punto de colapsar. Se aferró al dobladillo de su vestido como si esa tela, esa cosa tan estúpida y frágil, pudiera mantenerla entera un poco más. No, y entonces lloró. No esas lágrimas dulces que se derraman en silencio. No. Lloró como quien se parte desde dentro. Respiración entrecortada, garganta cerrada, el rostro torcido en una expresión fea, humana, viva. Un llanto desordenado, doloroso, que no buscaba consuelo ni perdón. Solo verdad. Reynard me dijo que encontrarían una forma. Que había esperanza. Que las salvarían. Su voz se quebraba entre cada palabra, como si lo estuviera escupiendo con sangre. Me dijo que no me preocupara. Que tú sabrías qué hacer. Sus dedos se hundieron en la tela con tanta fuerza que le temblaban los brazos. Yo le prometí a esa chica que estarían bien, que nadie les haría daño. Fenbaru cerró los ojos. Un segundo. Solo uno. Hubiera dado todo por no tener que decir nada. Por congelar el momento. Por quedarse ahí, suspendida en ese silencio que dolía pero aún no rompía del todo. Pero no podía. No me obligues a repetirlo, Emilia, murmuró. Apenas. La voz le salía hueca. Pegajosa. Un trapo húmedo entre los dientes. Era la única manera. Miró de reojo a Subaculus, aún ahí, callado, quieto, como un cadáver con conciencia. Él, compartía corazón con ellas. Literal. Estaban unidas. Mientras ellas vivieran, él no podía caer. Era imposible, y aún así susurraba. Por favor, Emilia, no me mires así, la voz le tembló. Y no porque quisiera fingir compasión. Sino porque se estaba rompiendo. Y eso lo justifica. Emilia dio un paso adelante, y su grito fue el único sonido honesto en esa sala maldita. Eso justifica usarme.
Mentirme. Usar sus nombres como carnada, como estrategia. Jugar con todas. Fenvaru retrocedió un paso sin pensarlo. El aire dolía. El corazón le golpeaba el pecho como una campana maldita. No me mires así, susurró otra vez, más a sí misma que a ella. Pero la mirada no desapareció. Esa mirada que le dolía más que cualquier herida. Y entonces, estalló. No me mires como si esto hubiera sido fácil. Gritó. La voz se le rompió en todos los bordes. Como si lo hubiera querido. ¿Tú crees que esto fue divertido? ¿Que lo planeé con una maldita sonrisa? Yo no pedí esto. No quise ser yo. El aire era insoportable. Yo no prometí milagros, Emilia. Solo prometí intentarlo. Su pecho subía y bajaba como si el cuerpo quisiera colapsar. Y aún así, no se detenía. No podía. Lo intenté, cada posibilidad. Me rompí buscando una que no terminara así, pero no había ninguna. No había. Se giró hacia su Baculus, que no decía nada. Que no podía. Y aún así, todo en él era una acusación viva. Él no podía morir mientras ellas vivieran. Él era una raíz. Una maldita raíz podrida que se alimentaba de ellas. De su vida. De su amor. Y ahora ya no gritaba. Ya no tenía voz para eso. No podíamos salvarlas, Emilia, no. El grito de Emilia cortó el aire como una bofetada. Fue seco, inmediato. Le impidió seguir hablando. No fue un rechazo, fue un latigazo. No así. No vendiéndolas. No manipulándome a mí para acercarte a él. No usándolas a ellas como herramientas para destruirlo. Las palabras le salían como cuchillas oxidadas, afiladas por la rabia y el dolor. Subaru-chan, temblorosa, apenas alcanzó a limpiarse las lágrimas con el dorso de la mano. Como si eso bastara para borrar lo que acababa de hacer. Como si el simple acto de limpiarse la cara pudiera devolverle algo de humanidad. Y yo tuve que elegir, Emilia. La voz se le deshizo en la garganta, tan rota que dolía escucharla. Tuve que hacerlo. No me dieron opciones. Tú no entiendes. Tú solo lloras después. Tú siempre llegas cuando todo ya pasó. Nunca estás cuando el cuchillo tiembla en la mano. Yo sí. 4S yo sí cayó como plomo derretido en mitad del pasillo, manchando el mármol con algo que nadie iba a limpiar nunca. No era confesión, ni amenaza, ni autocompasión. Era la verdad más cruda y rasposa de toda la iglesia. La iglesia entera se quedó quieta. Muerta. Como si se hubiera tragado la respiración de todos. Emilia, parpadeó. Nada más. Como si sus ojos no entendieran lo que acababan de oír. Como si esa frase se le hubiese metido por la piel sin pedir permiso. No dijo nada, porque no había nada que decir. Subaru-chan tampoco dijo nada, por un instante que pareció eterno. Tragó saliva, los ojos abiertos, estúpidamente abiertos, como si apenas se diera cuenta de lo que había escupido. Intentó cerrar la boca. Fracaso. Así que solo siguió. Tú no eras la que tuvo que verles los ojos, murmuró, apagada, pero no más débil. No eras tú la que las escuchó decir gracias justo antes de morir. Ni lágrimas, ni súplica. Ni teatrillo. Lo dijo como quien ya no necesita justificarse porque todo se cayó solo. Y lo siento. De verdad. Aunque eso tampoco sirva ya para una mierda. Se abrazó. Instintivamente. Como si necesitara recordarse que todavía había cuerpo, que no todo se había hecho pedazos por dentro. Pero ya era tarde. El temblor se le notaba hasta en las pestañas. Nadie abrió la boca. Nadie respiró. Otto seguía parado junto a la entrada, con una expresión que se deshacía entre culpa y náusea. Movía los dedos de forma nerviosa, los labios entreabiertos, como si intentara decir algo, pero ¿qué se dice después de eso? Reinhard, siempre el caballero, siempre de pie, siempre de piedra. Solo el músculo en la mandíbula lo delataba, tragándose el veneno, porque ¿qué iba a hacer? ¿Llorar? ¿Matar a alguien? ¿Pedir disculpas? Los héroes también se pudren en silencio, solo que más elegante. Y Emilia retrocedió. Solo un paso. Pero suficiente. No estaba claro si fue miedo. O puro dolor.
El corazón le latía con ese ritmo irregular que avisa que algo está a punto de romperse. Y en su cabeza se empezó a formar una pregunta que ya dolía más que la respuesta. ¿En qué momento Subaru se había convertido en eso? O peor aún, ¿y si siempre lo fue? ¿Y si ella simplemente no lo quiso ver? Fue entonces cuando se escuchó. Primero fue un sonido sordo. Un jadeo, casi animal, casi reflejo. Algo que no debería haber salido de un cuerpo sin pulmones. Después, otro. Más húmedo. Más, vivo. Jejeje, el sonido más desagradable del mundo. Una risa. Ahogada, gelatinosa, rasgando el silencio con uñas podridas. Ja 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 ja. Carcajadas, puras, hirientes, como si de verdad creyera que el chiste era bueno. Nadie se molestó en girar de inmediato. Todos sabían de dónde venía. El cuerpo destrozado, el pedazo de carne que era su Vagulus seguía ahí, convertido en mueca de cadáver y, aún así, retorciéndose de la risa. La espada, claro, seguía metida donde más le dolía, pero eso solo parecía hacerlo reír más. ¿Se reía? Por supuesto que sí. Como si el infierno fuera un mal chiste y él hubiera entendido la punchline antes que nadie. Y lo jodido, lo verdaderamente jodido, era que ni siquiera debería poder hacer eso. Reinhard reaccionó por puro reflejo. Casi mecánico. Más presión en la hoja, más fuerza, como si la violencia sirviera de mordaza para los locos. Solo que, no pasó nada. El acero no bajó. Su brazo no respondió. Ni el pie. Ni el más mínimo temblor de músculo. Nada. Reinhard frunció el ceño. Primero confuso. Después, no tanto. Lo entendió. Lo sintió ahí. En la columna vertebral. Ese picor nauseabundo. Esa rigidez que no es cansancio ni pánico. Esa sensación exacta que tienen los corderos, cuando descubren que el matadero no era una metáfora. No podía moverse. Ni un centímetro. El cuerpo entero, congelado. La risa de su Vagulus finalmente se cortó en seco. Y Reinhard solo pudo murmurar. Yo, no puedo moverme, dijo, y en esa frase se sintió el pánico. Si Reinhard lo decía, era porque todo estaba jodidamente mal. Nadie necesitó confirmación. El silencio se llenó de electricidad. Subaru-chan retrocedió un paso, instintivo, la piel helada. Y entonces, ¡pum! El sonido fue orgánico. Asquerosamente húmedo. El cuerpo de Reinhard se desarmó en una implosión grotesca, reventado desde dentro como fruta podrida en cámara lenta. Carne y hueso explotaron hacia todas direcciones, convirtiendo el mármol en una obra de arte abstracta, roja, caliente. Emilia gritó, bañada en sangre. Subaru-chan no alcanzó a cerrar los ojos. La cara le quedó cubierta, empapada. Ni siquiera tuvo tiempo de temblar. El silencio que siguió fue peor. Su Vagulus, claro, no desaprovechó la oportunidad. Crujió los dientes. Literalmente. Se aferró con la boca a la punta de la espada que aún le atravesaba el rostro, y tiró. Se empujó hacia adelante con la fuerza absurda de su mandíbula. Nada más. Sí. Solo su mandíbula. Bueno, también un poco de su autoridad secreta, pero eso no se dice. La espada, como si ignorara todo lo que implicaba la física, se irguió junto con él. En vertical. Perfecta. Inamovible. Como si fuera una bandera de guerra recién clavada en la tierra. La empuñadura se hundió en el mármol. Su Vagulus seguía colgado de ella. Literalmente colgado, solo con los dientes, como un murciélago invertido, mirándolos desde abajo hacia arriba. Un torso. Un maldito torso. Sonriéndoles desde la hoja como si fuera lo más normal del mundo. Aprovechando el shock, soltó la hoja. La gravedad hizo su trabajo. El torso cayó con un golpe seco. Pero los ojos seguían vivos. Y ya estaban mirando al fondo de la iglesia. Al tipo de traje verde. Al siguiente que iba a recibir su furia. La espada también cayó, casual como quien deja caer un lápiz. Se inclinó, obediente, como si supiera dónde ir. Y su Vagulus se arrastró, sí, arrastró, hasta la empuñadura. La tomó. Con los malditos dientes. Movió el cuello lentamente. Y apuntó. Directo a Otto. Y sonrió. Con la boca llena.
Como un perro que va a lanzar un palo, solo que el palo era una espada legendaria y el destino era destripar a un comerciante inocente. Subaru-chan no había parpadeado desde que Reinhard explotó. No podía. No se atrevía. Pero el cuerpo lo hizo por ella. Un solo parpadeo. 1. Demasiado tarde. Otto, cuida. No terminó la frase. Subagulus escupió. Y la Dragon Sword salió disparada como si la hubiera escupido un dragón en celo. Cruzó el aire, cortando todo a su paso. Otto ni siquiera reaccionó. Solo tuvo tiempo de parpadear. Demasiado tarde también para él. La hoja lo atravesó como si fuera papel mojado. Tripas. Sangre. Asombro. Y Otto cayó. Sin grito. Sin drama. Solo, cayó. Como si no entendiera en qué momento había dejado de estar vivo. Subagulus resopló, echando un vistazo a su lamentable estado, su nueva skin. ¡Qué puta ridiculez! Si alguien hubiera apostado a que acabaría así, rodando por el piso como una maldita lombriz con complejo de Dios, seguro se habría reído en la cara. La espada le había hecho mierda la boca, claro, y aún así seguía rodando por el suelo, luciéndose como si tuviera público. ¿Qué era ahora, un insecto? Ridículo. Grotesco. Cómico, que esto es la mejor comedia de mierda que he protagonizado. Se detuvo, boca abajo, y con un crujido asqueroso alzó el cuello. Miró a Subaru-chan con esa expresión de asco puro que tanto usaba cuando estaba enojado. ¿De verdad pensaste que ya tenías el guión listo? ¿Que tu monólogo barato y ese plan improvisado de último segundo iban a cerrar la función? Soltó una risa, una carcajada fea, toda saliva y restos de boca. ¡Qué ternura, en serio! Por un momento hasta me diste penita, con ese aire de reina salvadora, pavoneándote como si fueras la diosa del puto universo. Pero sí, lo admito, te seguí la corriente. Un poco. Solo para ver esa carita tuya, toda iluminada, tan segura, tan, chasqueó la lengua, tan fuera de lugar. Subaru-chan no dijo nada. No podía. Algo en el fondo del estómago se le había podrido. No era culpa, ni mucho menos miedo, el miedo ya no existía para ella. Solo bueno, era la asquerosa conciencia de que todo, absolutamente todo, se había ido a la mierda, y que tal vez, en el fondo, ya lo sabía desde el principio. Subagulus le dedicó una sonrisa rota, mezclando burla y nostalgia falsa. Yo también me confié, lo admito, me la metiste doblada con esa vocecita y toda esa manipulación barata. Caí directo. Se acomodó de lado, como si posara para un retrato grotesco. Emilia-tan, ¿ves lo fácil que es distraerme cuando usas ese tonito de campana rota? Se giró hacia ella, la mirada envenenada de afecto falso. Y, sorpresa, bonita. También estás en la lista. ¿Sorprendida? Sí, Emilia. Tú también eres mía. Qué emocionante, ¿no? Emilia no se movió. Nada. Lo único realmente humano era el temblor apenas perceptible en la comisura de sus labios. Subaru-chan, en cambio, se quedó pálida como la muerte, negando con la cabeza. Una vez. Otra. Cada vez más rápido, como si pudiera deshacer los hechos a fuerza de negación. No necesitaba explicación, claro que no. Ya había entendido. Lo peor es que lo entendió todo. Oh sí, claro que sí. Subagulus saboreó la frase, relamiéndose los labios como si el aire supiera a lágrimas frescas. Todo ese espectáculo para esto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Soltó una risita rota, paseando la mirada de su propio cuerpo a Emilia, y de vuelta. Yo mismo desactivé mi autoridad. Para sentir. Para tener ese maldito corazón latiendo en el pecho, creyendo que algo de esto tenía sentido. Y por eso estoy así. Volvió a mirar a Emilia, esa presión absurda en la mente cosquilleando, pero no, esta vez no se rompería, no se abriría. Pero para que tu plan maestro funcionara, Subaru-chan, tenías que matar también a la única que amas de verdad. ¿No es hermoso? ¿No es lo más poético que has escuchado? El silencio era un pantano. Obsceno. No había ni eco, ni siquiera un maldito grillo. Solo sangre enfriándose. Emilia, desde que cayeron las otras esposas, parecía no haber vuelto.
Era un fantasma de sí misma, el horror pegado a la piel, una estatua en vestido blanco cubierta de rojo. Subaru-chan, mientras tanto, miró de nuevo al torso. Observó los muñones, la boca destrozada, el espectáculo absurdo que tenían frente a sí. La cara de como demonios. Era tan ridícula, tan fuera de todo, que Subagulus no aguantó más y estalló en carcajadas rotas. Dios mío, tu cara es tan leíble, Suba-chan. Pero vamos a explicártelo. Murmuró Subagulus, enderezándose como pudo, la voz una carcajada arrastrada en carne viva. Y entonces, ocurrió. Sin darse cuenta, sin ninguna intención, detuvo el aire. No una brisa, no un soplo suave. Todo el aire alrededor suyo quedó atrapado, quieto, rígido. Un acto reflejo, impulsivo, hecho desde la desesperación más básica, desde ese instinto ciego de querer sostenerse en algo. Usó la autoridad sin siquiera pensarlo, solo porque su cuerpo mutilado necesitaba apoyo y no tenía dónde encontrarlo. Había olvidado que aquí sí había aire. Aquí abajo. En este pedazo de tierra plana ridícula. Después de tanta destrucción, de arrasar con la maldita luna, arrastrar ciudades, aplastar vidas, se le pasó el detalle. Lo olvidó. Respirar era algo que no hacía cuando tenía activa la autoridad, así que ¿cómo iba a recordar que el aire existía? Y así, sin más, Subagulus dejó de arrastrarse. Dejó de rodar miserablemente por el mármol ensangrentado. Simplemente se alzó, flotando, suspendido en algo tan cotidiano, tan banal, que ni siquiera tenía gracia. Primero subió temblando, torpe, indeciso. Pero pronto recuperó el equilibrio, como si lo hubiera planeado todo desde el principio, hasta colocarse justo frente a Subaru-chan, a una distancia incómodamente cercana, provocativa, perfecta. Era absurdo, aterrador. Estar flotando así, dependiendo del aire, de algo tan miserablemente básico. Si no tuviera su invulnerabilidad, ya habría reventado como Reinhard. Pero ahí estaba. Un torso incompleto, suspendido en el vacío, más patético que nunca. Y justo por eso, más imposible de matar. Más intocable. Más perfecto. Subaru-chan se puso más pálida de lo que estaba, con esa blancura fría que aparece cuando alguien entiende que perdió absolutamente todo. Ni siquiera logró abrir la boca. Ni siquiera intentó retroceder. Esa cara. Soltó Subagulus, carcajeándose sin pudor, disfrutando cada sílaba como si la humillación ajena fuera el mejor vino. De verdad, deberías conseguirte un espejo. Aunque admito que verte así me hace el día. Pero venga, juguemos un poco a tu estilo. Ya tuviste tu turno de jueza divina y verdugo santificado. Ahora me toca a mí. Y empezó a desplazarse con total descaro en el aire sólido, moviéndose sin esfuerzo, como si el vacío bajo él fuera una pasarela de cristal. Observaba a Subaru-chan con la calma irritante de quien sabe que el mundo ya no puede negarle nada. Te lo estás preguntando, ¿verdad? Se relamió, dejando fluir cada palabra con lentitud venenosa. Como un miserable torso putrefacto hace explotar héroes, lanza espadas legendarias como si fueran mondadientes y se desplaza en el aire sin necesidad de extremidades. ¿En serio todavía no lo entiendes? 5. La sonrisa que le dirigió a continuación fue dulce, espantosamente íntima, como quien está revelando un secreto que todos conocen menos ella. Sigo tocando cosas. Tan simple como eso. Toco el suelo, el mármol frío, el aire, las moléculas flotando a mi alrededor, la luz que acaricia tu hermoso rostro horrorizado. Cada célula, cada mísero átomo de este pedazo de carne repulsiva que soy yo, contamina y domina todo lo que toca. Lo sé, suena asqueroso, pero admítelo, también es magnífico. Hizo una pausa teatral, aprovechando para lanzar un beso burlón al aire. El sonido, grotesco, resonó como un eco en el vacío. El héroe pelirrojo me pisaba. ¡Bum! Besito de despedida. Otto. Ese pobre tipo de verde que parecía un NPC en una obra mala. Honestamente, ni siquiera fue tan divertido, pero se plantó ahí, justo en la puerta, con su mejor expresión de idiota esperando instrucciones. ¿Qué esperabas? ¿Que no usara mis habilidades dentales para atravesarlo con una espada? Por favor. ¿Todavía no sabes con quién estás tratando? La sonrisa que siguió fue cruel, burlona, radiante. Y profundamente sincera.
¿De verdad pensaste que necesitaba manos para eso? Ay, Subaru-chan, qué básico. Qué encantadoramente primitivo. Cerró los ojos un segundo. Sonrió. Era la sonrisa de alguien que había acabado de contar su mejor chiste en medio de un funeral. Y ahora, mira. Mira bien. Todo esto, tu plan brillante, tu sacrificio monumental, todo al carajo. Otro bucle tirado por la letrina. ¡Qué tragedia tan encantadora! Bueno, al menos Reinar no va a quejarse. Ya está decorando las paredes. Mencionar a Reinar siempre traía problemas, pero bueno, ¿qué más daba? Sabía que ese caballero tenía la costumbre de volver de entre los muertos, como si la muerte fuera solo una cita incómoda. Pero esta vez, en serio, ni un dedo le dejó. Solo vísceras y algo que quizás era un trozo de hígado. Ni los pies sobrevivieron, joder. Detrás, esa luz roja volvió a brillar, y ni siquiera tuvo que voltear para saber quién era. Y aquí vamos otra vez, masculló Subaculus, dándose vuelta con toda la pereza del mundo. Por un instante, esperaba ver aparecer a Reinar tal y como vino al mundo. No era por nada raro, ojo, simplemente explotó tan a fondo que ni los calzones debieron quedar. Pero no, ahí estaba, impecable, su traje blanco reluciente, ni una mancha. Como si se hubiera tomado el tiempo de plancharlo entre la muerte y la resurrección. Lamento preocuparlas, empezó el pelirrojo, con ese tonito educado de quien no ha estado regado por media iglesia hace un minuto. Me fue otorgada la bendición de Félix. La misma historia de siempre. El clásico truco de los gatos. Fracasamos, Reinhard, susurró Subaru-chan, ya sin nada en la voz, ni fuerza, ni voluntad. Ni siquiera lo miró. Solo el peso de saber que sí, habían perdido. Otra vez. Fracasar. La voz no fue de Reinhard. Ni del monstruo mutilado que flotaba en el aire. Fue Emilia. Y no hubo rabia, ni tristeza en su tono. Solo calma. Esa calma espantosa, la que te rompe por dentro porque anuncia el final mucho antes de que suceda. Subaru, solo tienes que matarme. Termina lo que empezaste. Es lo único que falta. ¿Qué estás diciendo? Subaru-chan dio un paso adelante con la voz hecha pedazos, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. No, espera, pero Emilia levantó suavemente la mano. Fue un gesto tan simple, tan delicado, y aún así Subaru-chan se detuvo al instante. Sintió algo frío, sólido, algo que sujetaba sus pies y le impedía avanzar. Hielo. Magia. La magia de Emilia. Subaru-chan tiró de su cuerpo desesperadamente. Primero con fuerza, luego con desesperación pura, más violenta cada segundo, hasta sentir que se rasgaba los músculos y la piel bajo las cadenas invisibles del hielo. Su respiración se convirtió en un jaleo rápido, salvaje, incontrolable. La impotencia se mezcló con el dolor, ardiente en sus tobillos, rodillas, muñecas. Pero no importaba el daño, no importaba la sangre que empezaba a correr. Solo importaba alcanzarla. Solo importaba Emilia. No puedes, Emilia, no puedes hacer esto, murmuró, con lágrimas que se escurrían calientes por su rostro mientras intentaba, inútilmente, dar otro paso. Por favor, no me hagas esto, no tú, yo. Yo encontraré una manera. No lo hagas. Espera, por favor, te necesito. Emilia se quedó ahí, mirándola con lágrimas silenciosas. Sonrió débilmente, con esa sonrisa que partía el alma en dos, que dolía más que cualquier herida física. No vas a poder hacerlo, Subaru, nunca podrías hacerlo, dijo suavemente, con esa voz que era un susurro y una súplica al mismo tiempo. Siempre fuiste así. Siempre arriesgándote, siempre peleando por mí. Y yo me enamoré de esa idiota valiente que se tiraba de cabeza sin pensar. Pero matarme. Eso no lo harías. No a mí. Lo sé muy bien. Así que detente, por favor. No te lastimes más. Retrocedió despacio, cubriéndose el rostro con una mano temblorosa. No quería ver cómo Subaru-chan se hacía daño, no soportaba ver el precio de tanto amor convertido en dolor. Respiró hondo, tratando de controlar el llanto. Emilia, basta. No hables así como si ya estuvieras muerta.
Subaru-chan suplicaba, luchando hasta el agotamiento contra la prisión de hielo, intentando alcanzarla, solo rozarla con los dedos. Su cuerpo dolía. Dolía tanto que sentía que iba a romperse ahí mismo. No lo hagas, por favor. Emilia volvió a mirar a Subaru. Una última mirada. Una despedida sin palabras, porque las palabras ya no eran suficientes. No puedo pedirte que lo hagas tú. No puedo exigirte que te ensucies las manos otra vez por mí, susurró, tan tranquila que dolía, el dolor escondido detrás de esa sonrisa que nunca debería haber aprendido a fingir. Gracias, Subaru. Por no abandonarme nunca, incluso cuando todo parecía imposible, siempre lo lograbas, pero esta vez, realmente no hay algo posible. Así que gracias. Por elegirme una y otra vez, aunque yo a veces no lo mereciera. Ni siquiera entendía tus decisiones en muchas ocasiones, e intenté odiarte en esta decisión que tomaste, pero la verdad es que no pude. No sé odiarte. Solo amarte, aunque me partas el alma. Ojalá pudiera despedirme mejor. Ojalá pudiera quedarme un poco más. Pero ya no hay tiempo. Emilia giró la cabeza hacia Reynard. La voz se mantuvo firme, a pesar de las lágrimas que caían sin permiso. Protégela, Reynard. Incluso cuando no quiera ser protegida, incluso cuando pelee contra ti. Cuídala siempre. Por mí. El caballero abrió la boca, incapaz de decir nada. Subaru-chan, jaló con todas sus fuerzas, el tobillo hizo un sonido, no le importó, gritó. Emi, no, espera, no. Reynard, muévete, joder. Pero ya era demasiado tarde. Emilia levantó una mano, y en una fracción de segundo, con la determinación absoluta de quien ya no tiene nada que perder, creó una espada de hielo cristalino y se la hundió en el corazón. Solo 2 segundos. Subagulus quedó sin palabras. Reynard reaccionó demasiado tarde, lanzándose hacia adelante, empujando al torso mutilado con una onda expansiva de magia que hizo vibrar el aire. Pero Emilia ya estaba cayendo. La sangre cayó cálida y lenta sobre el suelo helado, formando un charco oscuro que se extendía lentamente, sin pausa, sin remedio. Subaru-chan, atrapada por la magia que ahora empezaba a quebrarse lentamente, ni siquiera pudo gritar. Solo llorar. No pudo moverse. Era la 4ª vez. La 4ª vez que veía morir a Emilia frente a sus ojos. Solo que esta vez, Emilia había sido quien lo había decidido. Reynard la sostuvo con ambas manos. Cuerpo inerte, cálido aún. La sangre manchaba su uniforme blanco, arruinándolo sin importancia alguna. Presionó la herida, instintivo, estúpido, como si pudiera hacer retroceder el tiempo con solo taparla. Como si tapar un agujero en el pecho bastara para devolverle la vida. Su rostro, no tenía expresión. No sabía qué cara poner para un fracaso tan perfecto. ¿Por qué no actuó? Lo peor es que lo sabía y se sintió más monstruo de lo que ya es. Él podría haberla salvado. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Subagulus, entretanto, simplemente dejó de flotar. El aire perdió tensión, y él cayó de golpe contra el suelo. El impacto resonó por toda la sala, provocándole un dolor tan agudo que por un instante vio estrellas. Sus muñones comenzaron a doler otra vez. Un dolor fantasma, intenso, insoportable, que le recordó cuán patético era sin esas mujeres. El torso jadeó, tembló. Su pecho se agitó con una desesperación absurda, asfixiante. Emilia estaba muerta. Muerta. ¡Ah! ¡Mierda! Rugió Subagulus, retorciéndose en el suelo. Dolía como si le estuvieran quemando vivo. Su cuerpo entero era una hoguera de puro sufrimiento, y eso que ni siquiera le quedaban brazos o piernas para sentir de verdad. ¿Por qué siempre dolía tanto? ¿Por qué siempre tenía que pasar esto? ¿Por qué no pudo simplemente evitarlo esta vez? Detener a Emilia. Detener el aire a su alrededor, pero no iba a funcionar, iba a explotar como Reynard si lo hacía. Está muerta, susurró Reynard, con la voz sin vida. Seguía sujetando a Emilia, acariciando su rostro frío, intentando inútilmente encontrar alguna señal de vida en esos ojos cerrados para siempre. Subaru-chan permaneció inmóvil durante unos segundos eternos, con la mirada fija en Emilia. Luego lentamente giró hacia el cuerpo mutilado que se retorcía, luego, muy despacio, dio un paso adelante.
Después otro. Su rostro era una máscara de vacío, sin vida, con ojos que ya no veían nada excepto al culpable de toda esa mierda. Lo iba a matar. Claro que sí. Lo iba a hacer, esta vez de verdad. Cada paso, cada movimiento, lo gritaba. No hacía falta decirlo. Espera un segundo, gimió Subagulus, desesperado, asustado como nunca. ¿No prefieres matarte tú primero? Morir duele muchísimo, en serio. Y joder. Créeme que yo te iba a ayudar en este bucle, te lo juro. Hasta me había preparado mentalmente y todo. Sollozó patéticamente, arrastrando su cuerpo sin extremidades hacia atrás, inútilmente intentando ganar distancia. Y además, tú estás más acostumbrada a eso, ¿no? Jaja. ¿No es gracioso? Su risa sonó hueca, vacía, repugnante incluso para él mismo. Era un asco, un maldito asco lo bajo que había caído. Y sin embargo, no podía detenerse. Reynard. La voz de Subaru-chan apenas fue un susurro, tan gastado que parecía venir desde el fondo de otra vida. Por favor, dale un entierro a Emilia. Y a Otto. Hazlo bien. Yo me encargo de esto. Ni un temblor. Ni un grito. Solo determinación helada. Reynard la miró, queriendo decir algo, pero solo asintió. Sabía que, cuando Subaru-chan hablaba así, nada ni nadie podía moverla un centímetro. Con pasos pesados, el caballero salió, cargando los cuerpos como un padre que se despide de sus hijos, dejando a Subaru y Subagulus solos en esa iglesia fría y teñida de muerte. Subaru-chan se dejó caer de rodillas, cuando Reynard abandonó la iglesia, los hombros vencidos, la respiración apenas un hilo. El aire se sentía pesado, irrespirable. Se tapó la cara, hundió los dedos en el cabello, la piel, todo lo que pudiera doler. ¿Por qué? Susurró, ni siquiera segura de a quién le hablaba. ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué no puedes simplemente morir? ¿Por qué te tocó ser yo? ¿Por qué diablos tú? Se le quebró la voz. Y ahora sí, se rompió. No el llanto histérico pasado. No ese sollozo agotado de la desesperanza. Lloraba como quien se despide de sí misma. Como si perdiera el derecho a ser quien es. Subagulus la observó desde el suelo, inmóvil. La había visto llorar antes. Por miedo. Por asco. Por odio. Por culpa. Por la muerte. Por la locura. Pero así no. Así, no. Ella alzó la vista, todavía con las lágrimas marcándole el rostro, y clavó los ojos muertos en él. Tú, dime, balbuceó, arrastrando las sílabas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago para que las dejes en paz? Para que todas sean libres de verdad. El silencio era tan pesado que dolía respirar. Subagulus tragó saliva. Sintió el peso de la tierra, el dolor, la autoridad ausente. Ahora sí, podía morir en cualquier momento. Bastaba que ella lo deseara. Yo no sé, musitó, miserable, encogido. Solo sé usar la autoridad. Sé que estoy atado a ellas, conectado, pero no sé cómo romperlo, lo juro. Si supiera, lo haría. Lo juro por lo que sea. Lo peor es que fue completamente sincero. Un momento de verdad desnuda. Cruda. Dolorosa. Subagulus no tenía nada que ofrecer más allá del temblor de su voz. Nada que fingir. Y justo cuando el silencio parecía al fin compasivo, ahí apareció. La voz que menos necesitaba oír. Patético esa voz. Esa maldita voz, otra vez, oh, no. Ahora no. Ahora justamente no. ¿En serio tenía que ser justo en este momento? Por favor, no, musitó Subagulus contra el mármol frío, con los dientes apretados hasta doler, tratando de negar lo evidente. Cualquier otro día, cualquier otro segundo, pero ahora no pero era él. ¿Cómo no iba a ser él? Subaru-chan alzó una ceja con expresión cansada, mirándolo en silencio. Para ella, Subagulus estaba hablando solo, una vez más al borde de la locura. ¿Qué espectáculo tan deprimente debía ser? Te escuché perfectamente, sabandija, volvió a resonar la voz dentro de su cabeza, con ese aire altivo e insufrible de siempre. Escuché absolutamente todo, cada sollozo patético, cada lamento insoportable, cada queja dramática digna de novela barata. ¿Y qué veo ahora?
Otra vez estás ahí tirado, reducido a un desperdicio. Incluso más inútil y lastimero que la primera vez. Un espectáculo bochornoso, incluso para ti. Subagulus sintió una punzada de humillación. ¿En serio tenía que aguantar esto ahora mismo? Y aunque créeme, me encantaría pasar horas enteras reclamándote por profanar nuevamente mi magnífico cuerpo, hoy no vine exclusivamente para insultarte. Y mira que te lo has ganado con creces. Subagulus tembló ligeramente. ¿Otra vez? ¿De nuevo iba a tratar de robarle el cuerpo? ¿No había sido suficiente con una sola vez? La risa silenciosa de Regulus vibró como un eco malicioso en su cabeza. Por desgracia, aunque lo anhele profundamente, esta vez no puedo hacerlo. Una verdadera lástima, culpa directa de esa bruja insoportable que juega con nosotros como marionetas. Así que hoy, yo, el magnífico, el virtuoso, el incomparable Regulus Cornias, he tenido la infinita generosidad de descender nuevamente a este plano inferior, solo para enseñarte algo. Enseñarle. Sí, oíste bien. Yo, el único hombre que ha amado de manera pura, impecable y absolutamente irreprochable, voy a concederte el inmerecido privilegio de hacerte un favor. Lo peor, lo realmente insoportable, era que Regulus lo decía en serio. Así que dime, Subaru Natsuki, cosa inmunda. ¿Quieres saber cómo colocar un corazón en una mujer? La pregunta retumbó como un sermón ridículo y retorcido. Ni siquiera era una pregunta. Era una sentencia disfrazada. Por supuesto que quieres. Todos quieren. Todos anhelan, suplican, se arrastran por el poder de un vínculo absoluto, pero ninguno lo comprende. Ninguno tiene el temple. La virtud. La pureza. La perfección innegociable que yo represento. Pero tú, larva miserable, tuviste la osadía de usar mi autoridad. Una pausa dramática. Un suspiro tan falso que daba náuseas, como si se pudiera ver a Regulus tumbado en un trono invisible, con la muñeca floja sobre la frente y la otra mano alzando un dedo al cielo, como si estuviera a punto de dictar un nuevo evangelio. Y por eso, por esa insolencia, voy a enseñarte. Lo quieras o no, la voz se hinchó de sí misma. Se regodeó. Apunta, engendro. Primera regla. Debe ser virgen. Evidente, no. Tan intacta, tan inmaculada, tan impecablemente pura como yo. Exactamente como todas mis esposas eran antes de tener el altísimo honor de pertenecerme. ¿Por qué un corazón no se puede asentar en un terreno sucio? ¿Qué valor tiene un corazón manchado? Ninguno. Es un desecho, una farsa, sentimentalismo barato con olor a abandono. Subagulus no dijo nada. No podía. Solo tragaba saliva mientras cada palabra lo aplastaba con la seguridad asquerosa de un dios con complejo de espejo. Agradece, agregó Regulus, con una risita. Porque no comparto este tipo de sabiduría con cualquiera. Especialmente no con residuos como tú. Di gracias. Adelante. No me voy a mover hasta que lo hagas. ¿Eso era en serio? Subagulus no respondió de inmediato. Estaba seguro de que si abría la boca, iba a vomitar. Pero el silencio era peor. Regulus resopló. Intolerante. Como si el universo entero le estuviera haciendo perder el tiempo. De decir que... Gracias. Subagulus cerró los ojos, hundido en la miseria. Tragó saliva. Luego, con una voz tan tenue que apenas era un pensamiento, lo dijo. Gracias. Una risa complácida sacudió su mente como un eco venenoso. ¿Ves? No fue tan difícil. Hasta para ti, eso fue casi digno. Así que escucha ahora el segundo punto. Y abre bien esas orejas que tienes de adorno. La voz cobró más peso. Más solemnidad. Más malicia. Tienes que decirle que la amas. Subagulus parpadeó. Perdón. Así. Tal cual. Sin adornos. Sin poesía barata. Como un idiota. No importa si lo haces entre dientes, con rabia, con desprecio, con el alma rota o con la lengua llena de sangre. Dilo. Porque el amor verdadero no tiene que ser sincero. Solo tiene que ser declarado. 4. Subagulus se sintió enfermo. Como si su estómago hubiera entendido antes que su mente lo ridículo de todo esto. Pero Regulus continuó. Por supuesto que lo hizo. Y créeme, pequeño aborto existencial. Algo pasará. Algo se moverá. Una parte de mí, sí, mía, porque tú no eres más que un parásito mal formado, un huésped ilegítimo se colará en ella.
No lo verás. No lo sentirás. Pero pasará. Porque esa es la magia. Porque esa es mi autoridad. Porque ese es el glorioso milagro que represento una pausa. Luego, con un dejo casi emocionado, casi como si estuviera tocado por su propio discurso, lo remató. ¿Verdad que soy increíble? Subagulus no sabía si estaba a punto de desmayarse, de reír o de gritar. Estaba recibiendo consejos de amor de un sociópata narcisista con delirio de pureza. Te digo todo esto no porque me importes ya, con esa frase bastaba para echar a perder el día de cualquiera. Pero Regulus no conocía límites. Es porque me pareces curioso. Un desperdicio con matices, digamos. Un entretenimiento grotesco pero inesperado. Y debo admitirlo, la risa vino como una bofetada suave, hueca, insoportable, lo lograste. Lograste hazañas que ni yo, con mi sublime integridad moral, llegué a realizar. Lanzar piedras desde la luna. Romperla con solo las manos. Provocar una extinción total sin siquiera pestañear. Bravo. Bravo de verdad. 4 aplausos fingidos. Casi podía oírlos, sordos, burlones. Aunque fuera robando mi rostro. Mi voz. Mi existencia. Mi todo. Pero bueno, crédito donde crédito es debido. Has hecho con mi don cosas que yo no imaginé. Y eso, incluso para un gusano como tú, es casi admirable, dice. Así que hazlo. Subaru Natsuki. Su nombre sonó como un juicio. Como una condena leída por un juez teatral. Díselo a tu copia maldita. Dile que la amas. No importa cómo. Con odio. Con vergüenza. Con culpa. Con rencor. Con esa rabia inútil que siempre llevas pegada al alma. Solo dilo. Y observa. 3 tragó saliva. Tenía el pulso enterrado en las costillas. No quería escucharlo. No podía hacerle caso. Pero no podía dejar de oírlo. Y como si supiera exactamente lo que pensaba, Regulus disparó el remate. Y ahórrate la estupidez de preguntar si es virgen o no. Vamos, Subaru Natsuki. Es una versión femenina de ti. Sería el colmo de la comedia que ella tuviera más suerte que tú en la cama. Silencio. De nuevo. Pero, claro, no iba a quedarse callado. Aunque, si no funciona, la voz se afiló, burlona, disfrutando cada sílaba. Bueno. Al menos descubrirás que es mejor que tú en algo. ¡Qué tragedia tan exquisita! 2 y entonces, se fue. Sin ceremonia. Sin advertencia. Como un portazo mental. Y claro. Justo cuando terminaba de tragarse el último sermón de Regulus, ahí venía el castigo. No uno metafórico. No uno emocional. Literal. Subaru-chan. Encima de él. Sombra proyectada. Silencio absoluto. Y una roca. Una maldita roca. Del tamaño de su cabeza. O más. ¿De dónde la sacó? ¿Del suelo agrietado de la iglesia? ¿De algún rincón de su psique arruinada? ¿Del infierno directamente? ¿Del culo? Daba igual. Ahí estaba. Sólida. Con bordes irregulares, peso suficiente para pulverizarle el cráneo de un solo golpe. Y Subaru-chan, de pie, justo sobre su torso mutilado, la sostenía con ambas manos temblorosas. No por duda. No por piedad. Solo por agotamiento. Esa clase de temblor que no busca fuerza, solo aguanta un segundo más para soltarlo todo. La piedra, el dolor, la historia. Todo. Lo miraba con esos ojos rotos, vacíos de preguntas, llenos de una respuesta que ya no quería justificar. Lo iba a matar. Sin discurso. Sin lágrimas. Sin drama. Lo iba a matar y ya. Y él, bueno, él no tenía nada. Ni piernas. Ni brazos. Ni la autoridad. Solo eso que Regulus llamó el vínculo absoluto. Esa broma cósmica embotellada en un te amo. 2 opciones. O el loco tenía razón y algo pasaba, o moría aplastado por una roca lanzada con rabia contenida. Nada poético. Nada sagrado. Solo un sonido seco, brutal, final. Así que sonrió. Porque no tenía otra cosa. Y, por reflejo, quién sabe por qué, instinto animal, memoria muscular, idiotez, intentó cubrirse el rostro con los brazos que no tenía. Patético. Absurdo. Todo eso.
Así que, resignado y sin más guión que ese murmullo venenoso en su cabeza, habló. Oye, Subaru-chan no lo miró. Ni se inmutó. Solo acomodó la roca un poco. Giró las muñecas, ubicó el filo. Estaba preparando el golpe como quien calibra una ejecución con precisión quirúrgica. Solo quiero decirte algo. Nada. Cero reacción. Ella ya lo había decidido hacía rato. Estaba aquí solo para cumplirlo. Subaru-chan, y entonces, tal vez por piedad, por reflejo o simple azar, sus miradas se cruzaron. Él vio el final. Ella, el espejo. Y fue ahí. Solo ahí. Donde el monstruo abrió la boca. No para rogar. No para defenderse. Solo para lanzar la línea más ridícula, más absurda, más desesperada que podía haber salido de él. Te amo, Subaru-chan. Te amo tanto. 2 y la roca, casi se le cae de las manos. 2, ¿me amas? Susurró Subaru-chan, y el tono le salió tan seco, tan arrastrado, que casi parecía una risa estrangulada. ¡Qué declaración más conmovedora! Esto ya cuenta como confesión. ¿Debo fingir sorpresa? ¿Hacerme la tímida? ¿Qué sigue ahora? ¿Una cena con velas en medio de esta iglesia con olor a sangre? 3 apretó la piedra entre los dedos con más fuerza. Las uñas casi se le hundían en la carne. Subagulus gruñó. Lo bastante bajo para que pareciera rabia, pero no tan bajo como para ocultar la vergüenza. La humillación era constante, una jaqueca emocional que no lo dejaba en paz. Cada palabra de ella lo desmoronaba más de lo que admitiría jamás. Cállate, masculló al fin, intentando ocultar el temblor en la voz bajo un disfraz de fastidio. Ya lo dije una vez, ¿quieres que lo repita para alimentar tu ego inflamado? Muy bien. Sí. Te amo, Subaru-chan. Felicidades anticipadas, no esperes un regalo. Ella le clavó la mirada. Ni furiosa, ni herida. Era peor. Era desdén puro, crudo, sin adornos. La clase de desprecio que no se grita, se deja caer con el silencio de un verdugo. Precioso. ¡Qué dulzura la tuya!, murmuró, y la sangre que empezó a descender desde su labio mordido contrastaba con esa quietud glacial. ¿Quieres que me ruborice? ¿Una lagrimita, tal vez? ¿Así completas tu escena digna de un teatro barato? Subagulus suspiró, como si llevara años atrapado en esa conversación. Como si el peso de toda esa farsa romántica le estuviera rompiendo las vértebras de su ego. ¿Sabes? Me arrepiento. Instantáneamente. Tienes el talento nato de convertir cualquier cosa en basura. Incluso una confesión manipulada. Gracias por el cumplido. Respondió ella con una sonrisa triste, cerca. Viniendo de un monstruo mutilado que flota por ahí declarando amor con la misma naturalidad con la que destruye ciudades enteras, realmente significa mucho para mí. Levantó la piedra apenas unos centímetros más, no como amenaza sino como si la pesara, como si la estuviera considerando con cariño. ¿Sabes, Subagulus? Ese era tu patético nombre que te autopusiste, ¿no? Si tuviera que elegir entre esta conversación y tirarme de un acantilado, creo que la caída libre tendría mejor final. Él ladeó la cabeza. La sonrisa torcida, vencida, con el sarcasmo como único escudo ante el desastre. No sé por qué, pero estoy bastante seguro de que eso ya lo hiciste antes, respondió con un fingido tono dolido. Pero dime, cariño, ¿qué tendría que hacer para que me quisieras un poco? Mi orgullo sufre enormemente, ¿sabes? Es bastante humillante que mi propia copia me desprecie. ¡Qué cruel eres! El tono farsante solo sirvió para que Subaru-chan levantara la piedra más alto. Sus ojos, antes vacíos, ahora solo querían una cosa: silencio. Como ya te dije, su voz fue tan suave que dolía, preferiría morir antes que amar algo como tú. Y una cosa más, por si quedaban dudas. Bajó la piedra justo lo suficiente como para verle bien la cara. Justo entre los ojos dorados. Eres un enfermo. Un maldito enfermo sin remedio. Y por si te interesa, prefiero 1000 veces a Reinhard antes que a ti. Subagulus abrió la boca. Quizás para soltar un chiste. O quizás para rogar. Nunca lo sabrá. La piedra descendió. Con toda la fuerza del asco acumulado. Sin redención. Sin ceremonia. Solo piedra. Y silencio.
esa piedra debía ser algo, murmuró Subagulus, ladeando apenas la cabeza. Había notado el golpe. El crujido leve cuando Subaru-chan soltó la roca y se lastimó los dedos. Dios bendito. Decir te amo realmente funcionó. Por un segundo pensó que iba a morir con 3 pedradas en la cara y un grito final estilo heroína trágica. 3 Subaru-chan no respondió. Solo parpadeó, como si todo tardara en llegarle. Abrió la boca. Cerró la boca. Miró sus manos, abiertas, raspadas, llenas de sangre que no sabía ya de quién era. Suspiró. Y luego se sentó. A su lado. Subagulus no lo vio venir. Esperaba un berrinche, un chillido, una crisis, lo que sea. Pero no eso. No ese cansancio seco que lo ignoraba por completo. Esto es una mierda, dijo ella al fin, soltando una risa tonta. Se miró las palmas. Emilia, Reinhard, Otto, ella misma, tanta sangre. ¿Ya qué? Lo miró con esa cara rota de quien ya no tiene energía ni para odiar. No me digas nada, ya sé. Tu declaración de amor fue la causante de esta mierda, ¿verdad? Se llevó una mano al pecho con un gesto lento, torpe, como si temiera encontrarse algo debajo. 1000 yenes a que ahora tengo un pedazo de tu corazón metido aquí. ¡Qué asco! 3 tenía agallas. O quizás solo estaba tan harta que ya nada le importaba. Bueno, sí. Me ahorraste explicarlo, gracias, dijo él, y su cuerpo empezó a flotar otra vez, como si la simple confesión activara su autoridad. Una ridiculez, sinceramente. Y aún así, ahí estaba, levitando otra vez como si nada. ¡Qué espectáculo! Subaru solo suspiró. No lo interrumpió. Oye, no me mires así. Ya te dije, no estoy hecho para morir. Duele. Y mucho. Tú, en cambio, ya pareces toda una profesional. Forzó una sonrisa, pero su voz no se alzaba como antes. Si te sirve de consuelo, iba a ayudarte. En este bucle. En serio. Pero claro, tú te pasaste de lista con tus manipulaciones y toda esa mierda emocional. Así que sí, la que arruinó todo fuiste tú. Subagulus se cruzó de brazos, o bueno, lo habría hecho si tuviera. Flotaba con ese aire de suficiencia que le salía tan natural como el veneno a una serpiente. Entonces, equipo. Te devuelvo a tu Emilia, matamos a un par de idiotas que están jodiendo el mundo. Conocí a 2. ¡Qué asco! Ahora entiendo por qué todo el mundo los odia. Son como tornillos sueltos caminando con patas. Así que dime, ¿hacemos te amo seguimos con este jueguito de mutilarnos entre nosotros? Se inclinó apenas hacia ella, sonrisa torcida, ojos brillantes. Tú intentaste hacerme esto, señaló con la barbilla su estado. Dejarme como un torso inútil. Me diste una idea genial, ¿sabes? Podría hacer lo mismo contigo y usarte como botón de reinicio cuando las cosas se salgan de control. Me diste esa idea, gracias. Pero tranquila, no sería tan cruel. A menos de que bueno. Sigamos con este camino de venganza. Sonrió, con asco. Dime. ¿Qué vas a elegir? La miró con fingida ternura. Subaru-chan bajó la mirada. Eso último, eso sí le dolió. Lo del torso. La idea de quedarse así para siempre. Ni siquiera ella, con todo lo que había tragado, podía imaginarse algo así. Cerró los ojos. Respiró. No lloró. Pero casi. Y lo miró. Bien, murmuró al fin, la voz ronca de agotamiento. Pero vas a matar a todos los arzobispos en esta ciudad. A todos. Subagulus asintió, sin dramatismo. Y, ella continuó, mirándolo firme, casi maternal. Vendrás conmigo. No voy a dejarte suelto por ahí. Y vas a liberar a tus esposas. 2 Él abrió la boca. No dije que les quitaras tu corazón de mierda, lo cortó ella, antes de que empezara. Solo, déjalas ser. Que sean libres. Por favor. Silencio. Subagulus la miró. Y no dijo que sí. Pero por primera vez, tampoco dijo que no. Bien, pero, Subagulus murmuró y la observó con detenimiento. Esa mirada que busca trampas, signos de traición, una microexpresión que le dé una excusa para reventarla antes de arrepentirse. Pero no. No la había.
Esta vez, parecía sincera. Quizá por primera vez, ambos estaban hartos de tanta mierda. Voy a ponerte un corazón. Por si acaso, ¿sí? No es por confianza, es por prevención. Si me das una puñalada, que al menos el universo reaccione. Trato justo. Yo libero a mis mujeres, que hagan lo que quieran con su miseria. Te ayudo a volar a los otros arzobispos, de paso nos divertimos. Y luego, bueno, lo que venga. ¿Te parece? Te daría la mano, pero... Alzó los muñones y esbozó una mueca torpe, ya ves, lo mío no es lo manual últimamente. 8 intentó una sonrisa. Torpe. Cerca. Un mal intento de alivianar algo que no tenía peso liviano. Ella no se rió. Ni un poco. Bien, ahora, solo, mátame. Que sea rápido, ¿sí? Ella cerró los ojos, resignada, esperando el final, la paz, o al menos algo distinto. Subagulus dudó. Solo un segundo. Nunca había sentido exactamente esto. Esa mezcla de triunfo y vacío. Un trato. Un acto final entre monstruos. La culpa mordía, como una garra olvidada. Con gusto, Subaru-chan, gracias, supongo, por hacer tratos conmigo, susurró, bajando la voz, ni arrogante ni divertido, solo cansado. Ella ni se movió. Solo respiró hondo, como quien espera un balazo y no una liberación. Subagulus detuvo el aire. Un segundo. Un solo segundo de absoluto silencio, una quietud que solo él podía invocar. La presión fue total. Invisible, perfecta. Y entonces, Subaru-chan dejó de existir. Ni un grito. Ni resistencia. Solo la ausencia total, vísceras y sangre estampadas en el mármol. Silencio. Por primera vez, Subagulus se quedó ahí, mirando los restos. Ni gloria, ni satisfacción. Solo el vacío, la náusea, la garganta cerrada, el remordimiento hirviendo en la lengua. Desvió la mirada, apretando los labios. «¡Qué poder tan estúpido!», murmuró, la voz apagada, vencida. «Ni siquiera puedo hacerlo sin sentirme como la peor basura del mundo». El silencio fue tan largo y profundo que parecía que el universo esperaba con él. 1, 2, 3, 4, 5, el suelo lo recibió de nuevo como una bofetada. Cayó. Perdió el control. La autoridad se quebró. Y con ella, el universo también. El aire se distorsionó. El regreso se activó. Un eco, como un cristal astillándose dentro de su cráneo. Y luego, la voz. «Yo creo que el matrimonio es algo feliz». 4. La voz de Emilia. Serena. Templada. Subagulus dio un salto. Literal. Miró abajo. Tenía pies. Se llevó las manos al rostro. Tenía manos. Sonrió. Otra vez en el puto pasado. Entonces, a trabajar, pensó, bajando la mirada al nuevo cuerpo que le tocaba cargar. Sí. Cumpliré mi palabra. 7. Y esta vez, aunque no lo dijera en voz alta, esperaba no volver a verla explotar. Bueno, siendo completamente honesto, no tenía la menor idea de cómo se supone que realmente se pone un corazón en el canon. ¿Es con un toque? ¿Un ritual? ¿Una mirada intensa de 3 segundos? ¿Quién sabe? Así que, fiel a la tradición de todo buen escritor desesperado, me lo inventé. Sí, así, sin miedo. Lo hice funcionar de una manera completamente aleatoria y me quedé con eso. Coherencia,